Bien, ahora vamos a hablar del ámbito temporal de la ley. Para entenderlo del ámbito temporal, tenemos que ver que la ley tiene un vínculo con el tiempo y el modo que nosotros medimos el tiempo. Para entender esto del tiempo tenemos también que entender que la forma de medición del tiempo es algo convencional, algo que han hecho las sociedades y no es algo esencial en sí mismo. Básicamente nosotros vamos a empezar a hablar de la forma en que nosotros contamos los intervalos, desde el punto de vista jurídico, los intervalos del derecho, algo que está previsto en el Código Civil y Comercial. Para entender eso, el viejo Código Civil establecía de que, en principio, nosotros nos regimos por el calendario gregoriano. Esto tiene una explicación. Los antiguos romanos y hasta la Baja Edad Media regían su tiempo por un calendario que se conocía como el calendario juliano. Este calendario establecía meses que tenían relación con referencias romanas. Por ejemplo, el mes de julio era un homenaje a Julio César, el creador, el que autorizó, generó este calendario. El mes de agosto era en referencia al emperador Augusto, el primer emperador romano. Y así sucesivamente, o sea, cada uno de los meses convencionales tenían referencias simbólicas. Ese era el calendario juliano, era un calendario imperfecto porque básicamente se buscaba segmentar en cantidad de días y en meses algo que es un fenómeno astronómico como es el año, por ejemplo. Y el año no es exacto en su rotación en términos de la división que uno hace respecto de los días, después lo vamos a ver. Después, cuando aparece el Papa Gregorio Magno, establece o autoriza lo que los científicos habían establecido de ese calendario que nos rige hasta la actualidad. Para entender esto de calendario, cada sociedad tiene su propio calendario y el calendario gregoriano parte de un hecho religioso, el nacimiento de Cristo, desde cuando nosotros empezamos a contar los años en Occidente. Bien, ¿qué sería el año? Básicamente, el año es un fenómeno astronómico que nosotros llamamos traslación, es la órbita que despliega el planeta Tierra alrededor del Sol y que en términos astronómicos tiene aproximadamente 365 días y un cuarto, según eh, lo que es un día, entendido también en términos astronómicos, como un periplo de rotación o la rotación que hace, el giro que hace la Tierra alrededor de su propio eje. El término de los meses no es de carácter astronómico, es una cuestión convencional. Básicamente, nosotros establecemos las cantidades de meses, las culturas las culturas precolombinas dividían ese tiempo, por ejemplo, las culturas mayas establecían unos 7 meses que tenían que ver con épocas de cosecha. Cuando se produce la Revolución Francesa se cambia el calendario y se establece los meses en función de homenajes a épocas, digamos, a épocas del año en que se producen determinadas cosechas. Por ejemplo, el mes de Termidor era el momento en que se producía la cosecha de la vid, de la uva con la que se hacía el vino. Eh, Nosotros establecimos, en ese entonces el Papa Gregorio estableció una división en 12 meses. 12 era un número referencial también de carácter cabalístico referente a lo que es el número exacto. Esta división arbitraria, sin embargo, establece que los meses no pueden ser todos iguales, hay una diferencia de meses más cortos y más largos, esto ustedes lo saben. Ahora bien, eh, la hora también es convencional. En la Edad Media se usaba otra utilización de las horas en función de las horas de rezo de los monjes. Los monjes tenían una serie de rezos que se extendían desde las 3 de la madrugada aproximadamente hasta la medianoche, y se conocían, hoy todavía se reproducen en el libro de las horas, la hora prima,
la hora nona, la hora maitines, o sea, eran distintas horas que tenían que ver con rezos, ¿sí? Y no coincidían obviamente con las horas que hoy entendemos o utilizamos normalmente. Ahora sí vamos a meternos en lo que son los plazos legales. El lugar donde está establecido los plazos legales, básicamente, o la forma en que nosotros entendemos esto, está establecido en nuestra legislación en el artículo 6 del Código Civil y Comercial. En el artículo 6 se dice que el día es el intervalo que transcurre entre medianoche y medianoche. El antiguo Código Civil de Vélez Sarsfield decía que los plazos que se contaban en días se contaban desde la medianoche del día en que el plazo comenzaba hasta la medianoche del día en que el plazo terminaba. Ahora el Código Civil y Comercial en el artículo 6 dice simplemente de que cuando los plazos son en días, se excluye el cómputo del día el día en que el plazo comienza, o sea que comenzaría a la medianoche, es la misma solución. Los plazos en meses y años se cuentan de fecha en fecha, entendiendo por el mismo número de fecha en que comienza el plazo es el mismo número de fecha en que el plazo termina. Entonces, si nosotros establecemos un plazo de un año a partir del 15 de febrero, el 15 de febrero del año siguiente es cuando vence exactamente ese plazo, exactamente la medianoche de ese mes, de ese día, teniendo en cuenta que el primer día, el 15 de febrero, el primer día no se cuenta. Los plazos los plazos de meses y años entonces se establecían de fecha en fecha. Ahora bien, cuando la fecha coincide con los últimos días del mes, puede pasar que en un mes no tenga el mismo número de mes que el plazo vencido. Entonces, cuando el plazo empieza en un mes con mayor cantidad de días que el mes en que el plazo termina, se entiende o lo establece así el artículo 6 que el vencimiento del plazo es el vencimiento del último día del mes en que el plazo de la fecha corresponde. Entonces, si yo, por ejemplo, inicio un plazo de un mes a partir del 31 de enero, como el febrero no tiene 31 días, no voy a extender a la misma cantidad de días o a 30 días, sino simplemente voy a tomar el 28 de febrero, último día del mes en que el plazo termina, como finalización del plazo. Bien, los días corridos y los días hábiles es otra clasificación que trae el artículo 6, que ya también establecía el antiguo Código Civil. Esta es una forma de contar los plazos en días. Los plazos en días, en principio, se cuentan por días corridos, con días seguidos, ¿sí? Un día seguido del otro. Entonces, si yo doy 10 días, cuento en el plazo legal día por día hasta que se terminan los 10 días. Ahora, se puede establecer por convención de partes o porque lo establezca la ley o la reglamentación en casos específicos, un plazo llamado en plazo en días hábiles, que no cuentan los días feriados, que no son hábiles y por lo tanto las oficinas administrativas no funcionan, y eso hace que el plazo en días hábiles sea un poco más largo en la realidad que lo que dice el plazo mismo. Si dice 10 días y nosotros tenemos 2 fines de semana, van a contarse 4 días más en ese plazo. Hay una cosa más que decir respecto a los plazos. En plazos de tipo administrativo judicial se cuentan, por ejemplo, en plazo judicial se cuentan para compensar las horas en que la oficina administrativa está cerrada o la oficina judicial está cerrada y no recibe el trámite, se cuentan hasta 4 horas del inicio de las tareas judiciales al día siguiente del vencimiento del plazo, lo que se llama un plazo de gracia, nosotros le decimos plazo con cargo. Finalmente vamos a hacer referencia a lo que se conoce como el tema de la irretroactividad de la ley, que también es un tema temporal en la ley. La irretroactividad de la ley es cuando la ley se aplica, si se aplica o no se aplica, era una discusión que se daba,
a situaciones que ya estaban en curso de ejecución y respecto de las cuales regía una ley anterior. Las leyes actuales derogan las leyes anteriores. Derogar significa que las dejan sin efecto, y al derogar la ley anterior hay que ver cuál de las dos leyes, si la ley antigua o la ley nueva, se aplica al caso concreto. En principio, el Código Civil establece la irretroactividad de la ley en el artículo 7, es decir, la ley no se aplica a situaciones situaciones que tuvieron efecto antes de la sanción de esa ley. Las leyes se aplican a partir de los 8 años de la publicación, los 8 días de la publicación del boletín oficial, o cuando la misma ley lo diga, en qué momento empieza a aplicarse esa ley. Ahora bien, la irretroactividad significa que no aplica para el pasado, o sea, no se aplica, no modifica las situaciones del pasado. Puede establecerse pacto en contrario, o sea, una ley puede establecer pacto en contrario, puede establecer una ley un efecto retroactivo, es decir, puede afectar derechos establecidos con anterioridad a su sanción, en tanto y en cuanto no vulnere derechos establecidos en la Constitución Nacional, por ejemplo, el derecho de propiedad. Es decir, la nueva ley puede aplicarse a situaciones que hayan ocurrido antes de su sanción, siempre y cuando no esté afectando el derecho de una persona que esté consagrado en la Constitución Nacional. ¿Sí? Bien, las leyes se aplican de todas maneras, y esto no es una retroactividad, sino un entendimiento de cuándo empiezan a aplicarse a una de las consecuencias de relaciones jurídicas existentes al momento de aplicación de la ley.